Argentina, la puerta de tu corazón, aunque el mundo nos mire codiciando lo mejor, muchos se fueron creyendo que se iban a prosperar y otros volvieron diciendo que ya no aguantaban más. Argentina, toda la vida, argentino en mi corazón. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. Políticos nos mintieron y la quisieron fundir. Gracias a Dios no pudieron, porque es rica sin fin. Seamos patriotas y unidos, porque no hay nada mejor que todo el pueblo unido. Mucho trabajo y amor. Argentina, toda la vida. Muy buenas noches, como todos los jueves, nuevamente aquí, jueves 11 de agosto de este 2022, en Economía en Vivo, transmitiéndole todas las novedades que han ocurrido en esta semana. ¿Cómo anda Diego? ¿Qué dice? Muy buenas noches, doctor Molina, y vaya si hay novedades, y permanentemente. Vaya, sí, por y en supuesto. economía tenemos muchísimo material para comentar, analizar, y por supuesto no lo podemos desarrollar todo, tenemos que ir mechando, tenemos que ir resumiendo, si no sería de no acabar. Exactamente. Intercalando otros temas de interés general, como las fechas importantes, como los distintos bloques. Así que bueno, El turismo, la educación, tratando de hacer... bloque de vinos, tanto hay, ¿no es Exacto, cierto? sí, tratando de hacer más amena la economía. Bien, ¿qué le pareció nuestro programa anterior? Gustó mucho el título que le habíamos puesto, Shock de confianza. Y bueno, realmente cuando hay confianza, las expectativas para el corto plazo se vuelcan en el mercado, en el dólar, en el riesgo país. Exacto. Y bueno, todo mejoró. Exacto. Que no significa que vaya a ser bueno o malo. La expectativa es eso. ¿Qué expectativa hay para el dólar a fin de año? Y bueno, algunos consideran que el dólar oficial llegará a 150, otros llegará a 180. Son expectativas. Exactamente. Algunos consideran que habrá devaluación, que tanto se habla, hay que tomarlo con tranquilidad. Así es. No generar pánico. Sí. El pánico es el peor enemigo de la economía y del ser humano, porque sabemos que no es bueno estar en esa situación, especialmente los ahorristas que han sacrificado buena parte de sus ingresos para el ahorro y bueno, que están expectantes con todas estas nuevas medidas que se están produciendo. Y hay que tomarlo con calma, pero tampoco hay que confiarse, como sosteníamos con el doctor Fernando Manrique en nuestro bloque de educación que habíamos titulado Todo cambia. Exacto. Es decir, todo lo contrario. El mismo Albert Einstein decía de que es iluso pensar de que nada va a cambiar. Y realmente en la vida, en la cultura, en la sociedad, en la política y en la economía todo cambia. Exactamente. Sí, todas las formas de ver la economía, hemos visto hasta la forma de estudiarla, que a través de los años cómo ha ido cambiando. Y el bloque sanmartiniano gusta mucho porque, y lo vamos a seguir desarrollando durante todo el mes, porque trata sobre la vida y obra de este gran San Martín a través de 4 historiadores de renombre de nuestro país, donde cuentan muchas curiosidades, muchas cosas que sabíamos y otras tantas, la mayoría, que no sabíamos. Sí, que gracias justamente a esta información y todo lo que hace la globalización, nos hemos podido enterar. Y el cierre cómico del programa anterior, ¿se lo perdió? Gemelo, ahí lo tienen.
Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona RUS. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona RUS tenés el seguro al alcance de tu mano. Y como le habíamos anticipado en nuestro bloque de actualidad, lo hemos titulado Economía expectante, porque la economía argentina, con estos cambios en los funcionarios de economía, con este superministro de economía como es Sergio Massa, nuestra economía tiene expectativas favorables, lo cual ha incidido en el dólar blue, en el riesgo país, que supo llegar a 3.000 puntos, ahora está mucho más abajo. La brecha que había entre el dólar oficial y el dólar negro paralelo era muy grande, ahora está más achicada, más entendible, está generando confianza. Hay que ver cómo sigue en estos primeros tiempos. Por supuesto, hay funcionarios de renombre como el asesor que es Roberto Labaña, más otros más, nuestro sanjuanino allá en Buenos Aires, Leonardo Malcur, que han sabido ya trabajar con Massa, como así también otros funcionarios más. Y esto está generando expectativas de traslado y de conexiones con empresarios de primer nivel de nuestro país y del exterior, conexiones con los fondos de los países arábigos, como de Kuwait y de Qatar, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Se están generando muy buenas expectativas. Y queríamos comentarles respecto a esto lo que estamos señalando en nuestro último suplemento de economía, que quienes hacemos Economía en Vivo, también junto con otros colaboradores de lujo, nos vamos nutriendo y vamos llevando a cabo una vez al mes este suplemento económico gráfico y también por las redes, que hemos denominado Economía y Finanzas. Y ustedes están viendo ahí la tapa con varios títulos de interés, y que lo vamos a desarrollar en la página siguiente. Justamente como usted está viendo en pantalla, en este bloque de Economía expectante, miren cómo Israel logra bajar la inflación de un 500% a 16%. Ya se lo vamos a estar comentando más adelante. Luego también estamos viendo cómo se disparan contra los empresarios, se ha titulado este tema. Sí, el doctor Orlando Navarro, un colaborador de nuestro programa, tituló así: Disparen contra los empresarios, lo cual está mal, y él demuestra de que está mal porque son los que sufren, los que coordinan. Exacto. La mano de obra, las materias primas, todos los gastos, todo lo que concierne a los recursos de la producción. Y a veces pueden pagar sueldos, a veces no llegan a pagar. Y él ahí demuestra, como asesor de empresas, cómo ha visto a los empresarios hacer lo imposible para que a fin de mes puedan cobrar los sueldos. Y por lo tanto no es cuestión de disparar contra los empresarios, sino que hay que entenderlos. Obvio. Y a su vez, el que quiera, que se transforme en empresario. Algo chico, un kiosco, y que vea cómo hay que mantener, cómo hay que comprar la mercadería, los gastos que hay que pagar, los impuestos, ni hablar si tiene que pagar de alquiler y demás. Exactamente. Siguiendo con... Ahí también vemos en la página 3 el observatorio económico que fue presentado por nuestra colega Lucila Avelín y el colega Nahuel Gutiérrez en el Consejo de Ciencias Económicas, donde han estado haciendo mención a que todos los balances del Consejo de Ciencias Económicas en forma anónima van a ser sistematizados para ver lo que concierne al movimiento de las distintas ramas de la economía, en agricultura, olivicultura, vitivinicultura, ganadería, minería, pesca, comercio y los distintos servicios
lo cual va a estar dando... Bastante interesante, una Seguro. realidad más específica, ya nos vamos a estar manejando con números concretos. Exacto. Y a eso se le llama el Observatorio Económico, que es un instituto del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Luego estamos hablando de la hiperinflación, la escasez y el discurso oficial, que justamente el doctor Oscar Adarve, quien es abogado y especialista en economía, nos ha manifestado su opinión al respecto. Eso es en la página 4 de este último suplemento de economía, y donde él muestra de que hay que controlar la emisión. Exacto. Es la clave, es la clave. Luego tenemos que hacemos una referencia a en qué invertir, que justamente eso es lo que más le preocupa al común denominador. Como usted ve ahí en la página 5, el doctor Mariano Cáceres, que es un colaborador de nuestro suplemento especialista en inversiones, él sugiere invertir en los rubros que se han destacado, entre ellos muy poco con esta inflación, estos cambios y demás. Él sugiere en energía. Y por otro lado, ahí ustedes en el margen derecho lo ven al arquitecto Darío Minosi, quien se refiere a la economía política y política económica, donde nos enseña a diferenciar. Y que si hay credibilidad va a haber buenos resultados, si no, todo lo contrario. Ahora nos vamos a lo que ya le anticipamos, que era tapa de esta revista, cómo el primer ministro de Israel bajó la inflación de 500% a 16%, algo prácticamente imposible cuando, si uno lo decía antes de hacerlo, uno piensa esto no va a ser posible. Pero tenía una tasa que era de las más altas del mundo y estaba cercana a una espiral ascendente que la ponía cerca del 1000% anual. Si escuchó bien, 1000% anual, una cifra terrible. Así fue que el ministro de Israel diseñó un plan que incluía fuertes recortes en todas las áreas de gobierno. Y dice, llamé a una sección de gabinete que duró 36 horas. Imagínense una reunión de gabinete. Día y medio. Día. Qué Día y medio, casi 2 días. Pero lo logró, la bajó de 500% al 16%. O sea que nosotros todavía tenemos esperanza de lograr esta situación similar a Israel. Esto es historia económica. Ocurrió allá en 1984, donde Simón Pérez, primer ministro, una especie de jefe de gabinete o presidente nuestro, sintéticamente les dijo a todos los ministros: tienen que ajustar, incluido en educación, lo cual para ellos es intocable. Es fundamental. En cultura, en tecnología, en hacienda, en todo tuvieron que ajustar. Y si no ajustan, ¿qué les dijo? ¿Renuncio? No. ¿Los despido? Así de simple. Y así fue como cortaron con la inflación. ¿En qué consiste? Sencillamente lo que venimos diciendo permanentemente en Economía en Vivo. Cortando la emisión, la inflación se para. Cortando la emisión, hay que ajustar muchísimos gastos. En un comienzo, algunos se dejarán y paulatinamente se irán ajustando, pero hay que achicar. Palabras que no le gusta al común de la gente. Obviamente, así es. Así que bueno, muy interesante todo lo referido a lo que hace a este periódico económico, y vamos a destacar una frase de José de San Martín que es realmente muy real. El rey decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos. Que si, nos pongamos el poncho. Exacto, que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos. Que si alimentarnos era costoso, que comamos menos. Entonces decidimos ahorrar gastos
y nos liberamos del rey. Qué grande. Seguro. Achicando gastos, liberándose del rey. Y así es como logramos la independencia. Esto fue un resumen de este suplemento de economía y finanzas que hacemos nosotros. Seguimos con el programa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y como ya es habitual en nuestro programa, nos vamos al bloque de fechas importantes. En esta oportunidad vamos a tener varios premios Nobel, vamos a tener justamente empezando el mes de agosto varias fechas relacionadas con este grande como fue San Martín y otros detalles más, así que no se lo pierdan. Y ya un 12 de agosto de 1911, hoy estaría cumpliendo, nace el famoso Chaplin americano, un gran conocido por nosotros, un tal Cantinflas, conocido, su nombre verdadero, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, Cantinflas. En gran cantidad de películas, en una de ellas se destaca su excelencia, donde hace una descripción muy acertada del mundo económico de ese momento y por qué no actual. Acompáñenos con estas imágenes. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Secretario General de la Asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Y un 13 de agosto de 1789 nace el famoso Sargento Cabral, conocido su nombre verdadero, Juan Bautista Cabral, que lo hizo tan famoso la marcha de San Lorenzo y que fue inmortalizado dado que actuó como un verdadero héroe al salvar al libertador de América, el general José de San Martín. Acompáñenos con estas placas que le hemos preparado. Él nació allá en la provincia de Corrientes, 13 de agosto de 1789, como dijimos, y era hijo de Francisco y de Carmen Robledo. Murió en San Lorenzo, por supuesto, en esa batalla allá en Santa Fe, el 3 de febrero de 1813. En el combate de San Lorenzo, al socorrer al entonces coronel José de San Martín, dado que su caballo había caído por el fuego enemigo. Esa acción de Cabral en el bautismo de fuego de las fuerzas argentinas figura de manera épica en la iconografía patriótica y le ha granjeado fama duradera. Y acompáñenos con esta hermosa publicidad de Quilmes, donde se recrean los principales próceres y entre ellos Cabral, ese soldado heroico que lo salva no solo a San Martín, sino que ahí lo salva a muchos otros patriotas. Lo volvamos a ver y a adaptar a este video. Y un día el bicentenario y los 120 años de Quilmes se encontraron. ¿Relio, esa no es su mujer? Lo veo un poco cerca, ¿no? Está charlando, Paso. Está charlando.
Salvame, Cabral. ¿Qué pasa? Mi mujer viene. Después te explico. Te voy a hacer un monumento. Buenas noches. ¿Copias? Subime el caballo blanco que está al lado del Torino Mostaza. Qué hermoso ver a todos estos patriotas y en este tono tan épico realmente. Y también otro 13 de agosto, pero de 1961 se levanta ya en Alemania, en plena Europa, el famoso Muro de Berlín, que divide, ¿no es cierto?, a dos concepciones políticas, económicas y sociales, la concepción comunista y la concepción occidental, de la Alemania democrática y la Alemania federal. Esto fue levantado por los ideólogos de la República Democrática, es decir, de izquierda, y para ellos era la frontera antifascista, mientras que para los occidentales, los alemanes occidentales de la República Federal, era el muro de la vergüenza. Este era el famoso muro de Berlín que dividió por mucho tiempo a Alemania, por sobre todo durante la Guerra Fría, y que por suerte ya fue derribado. El 16 de agosto se celebra el Día del Despachante de Aduana, ese funcionario tan importante que interviene en el comercio exterior, además del importador y el exportador, es el despachante de aduana y se celebra su día. Tiene una función fundamental. Ahora, han surgido desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, donde siempre para pasar por una región todo extranjero debía pagar un derecho. Al día de hoy se sigue utilizando esta figura para intervenir en los intercambios del comercio mundial. Otra fecha importante, también un 16 de agosto, pero de 1887, fallece alguien que probablemente sea desconocido para usted, pero que tiene una trascendencia por su producto, por su ingenio trascendental. Fallece un 16 de agosto de 1887 John Stead Pemberton. John Pemberton fue un farmacéutico de Atlanta, ya en Estados Unidos, que luchó a favor de los confederados en la guerra, donde parece que debido a sus heridas se hizo adicto a la morfina y la cocaína. Se esforzó en crear entonces una bebida que mezclara el alcohol y la coca, y es así como surgió la coca de la Coca-Cola, y lo nombró así porque incluía extractos de hojas de coca que traía de Sudamérica y semillas de cola, que es una importante fuente de cafeína. Este era John Pemberton. Y la última fecha importante, además de la más importante, que es la que nos convoca, la del general San Martín, es que un 17 de agosto, pero de 1926, aparece la primera computadora. El primer ordenador, como le dicen los españoles, la famosa ENIAC, cuyas siglas significan Electronic Numerical Integrator Computer. Para que se dé una idea, la primera computadora ocupaba una superficie de 140 metros cuadrados. Tenía 18.000 válvulas y por supuesto conformaba la primera generación. Era una computadora enorme. Nada que ver con las que tenemos ahora, que son portátiles, que son mucho más chicas, pero a su vez almacenan mucha más información, tienen mucha más rapidez. Bien, y un 17 de agosto del año 1850 fallece un grande de nuestra historia, como es José de San Martín. Tanto hay para hablar de este grande, increíble, ¿no es cierto? Sí, muchísimo. La ruta sanmartiniana realmente fue un cruce que en determinados puntos llegaba a los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ideó que se dividieran en 6 columnas todo el paso de la cordillera de los Andes, a efectos de atacar a los realistas, a los españoles, y poder vencerlos, poder sorprenderlos. La columna principal partió desde el Plomerillo, allá en el norte de Mendoza, pero atravesó
San Martín, junto con O'Higgins, atravesó por el sur de San Juan. Exacto, por Valle Hermoso, por Los Patos. Tierras sanjuaninas. Mucho no se ha difundido esta historia del cruce por San Juan, y vemos como tan exitosamente año a año se repite este famoso cruce sanmartiniano, que hemos tenido oportunidad con nuestro equipo de trasladarnos a la cordillera a caballo, ver cómo era esa verdadera proeza que hicieron los hombres de la patria. ¿Y cuánto hay para hablar de San Martín? ¿Y cuántas imágenes hay para mostrarle en el cruce sanmartiniano que hemos realizado? En esa famosa película El Santo de la Espada, interpretada generalmente por Alfredo Alcón. Y en este documental que le vamos a mostrar a continuación, La Marcha Silenciosa, muy bien lograda, muy bien explicada por el licenciado Edgardo Mendoza. Y en esas épocas, hace ya 2 siglos, sin celulares, se manejaban a través de los famosos chasqui, que consistía en uno de los granaderos o en un vaqueano. Exacto. Que se trasladaba, ¿no es cierto?, en una mula preparada. Y San Martín a veces escribía hasta 3 veces en el día, una carta para O'Higgins o para la otra columna. Entonces iban. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora que si nos sacan el celular o una camioneta 4x4 para ir, o un GPS que nos oriente ahí en medio de la montaña. Sin GPS, sin satélite, sin freezer para llevar las comidas, ¿no es cierto? Sin microondas. Se llevaban más de 5.000 vacas. Entonces, y otros animales, ¿no es cierto? Parece imposible. Realmente fue toda una gesta y bueno, realmente muy impresionante toda la logística que se tuvo en cuenta para alimentar a todos estos soldados, para comunicarse. La ropa, hay que para tener en cuenta que es una zona muy fría. También quienes hemos atravesado por Agua Negra, quienes hemos estado en la cordillera sin oxígeno, a muchos nos da la puna a los 4.000 metros o menos, realmente. La verdad que es digno de destacar, y bueno, para eso estamos, para recordar que nuestra memoria no flaquee nunca y recordar todo lo que hicieron estos grandes en la historia por nuestro país. Un 15 de agosto de 1914, ya hace más de un siglo, se inauguraba por fin el Canal de Panamá, que uniría y que unió y que sigue uniendo ambos océanos, Atlántico y Pacífico. Y decimos por fin porque luego de muchos años de idas y vueltas, de muertes, de pandemias, enfermedades, accidentes, fraude. Exacto. Se logró culminar esta obra hidráulica majestuosa, hermosa, admirable. Como dicen los panameños, realmente es una obra tan importante que se la puede llegar a considerar una de las maravillas del mundo de la ingeniería, y más que una obra tan importante, más que considerarla como una maravilla del mundo, tiene mayor trascendencia, porque las maravillas del mundo, como las pirámides y todo esto, son cosas fijas que quedan a lo largo de la historia. Monumentos que están ahí, que sí, son magníficos, pero no como esta obra, porque esta obra trasciende, es utilizada, es una herramienta de trabajo, una herramienta de crecimiento económico. Así que la debemos destacar todavía más que una maravilla del mundo, una obra de ingeniería majestuosa.
justamente porque es un canal muy estrecho donde los barcos, que son gigantes, incluso los cruceros, pueden atravesarla sin ningún problema, pero a través de esclusas. No es una unión recta porque existen desniveles entre un océano y otro, que eso fue uno de los mayores impedimentos cuando se inicia la obra. Ahora, con estas esclusas y ya con 3 canales, porque en este momento ya se ha incorporado un tercer canal en el año 2016, que es para los barcos de mayor envergadura. Y estos atraviesan y como existe desnivel, se les llama esclusa, son como ascensores donde se ubica el barco, se llena de agua, sube un nivel y así va subiendo de nivel en nivel hasta que atraviesa hacia el otro océano. Y decíamos, por fin se logró inaugurar en 1914 porque, como decía la doctora Molina, pasaron muchísimas cosas. En 1880 se lo contratan a Ferdinand de Lesseps, afamado, arquitecto afamado porque él construyó el canal de Suez. Sí. Allá en el Mediterráneo y el Mar Caspio. Pero acá resultó realmente un fraude porque no previeron la cantidad de muertes, enfermedades, desniveles. El Caribe con una vegetación propia de la zona. Y un 15 de agosto de 1912 se funda la Federación Agraria, ese ente que en los últimos años, bueno, durante más de un siglo ha sido de trascendencia, pero por supuesto en los últimos años con las retenciones al agro, con los controles, con las percepciones, los precios máximos y demás. Sí, Esta Federación Agraria ha sufrido bastante. Podemos decir, en este momento está cumpliendo 110 años de importante trayectoria y destacada por sus dirigentes que la manejan tan bien para lograr este crecimiento. Claro, y fue a los 2 meses prácticamente del grito de Alcorta, allá por el 25 de junio de 1912 se produce en el sur de Santa Fe el grito de Alcorta de todos estos agricultores, ganaderos y demás que alquilaban, que arrendaban y tenían muchísimos gastos y les suben el arrendamiento en forma asfixiante. Exactamente. Entonces se produce esta rebelión y el famoso grito de Alcorta. Y así, al poco tiempo, un 15 de agosto de 1912, se funda esta Federación Agraria Argentina. Economía y finanzas, un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo, tanto del país como del exterior. Imperdible, sale todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Los domingos con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo haciendo un buen papel. Como es, la historia se repite. Vamos a ver qué nos dicen estos colegas. Estética en peluquería, diseño capilar, estilista y cosmetóloga, todo en un multiespacio. Ricardo Moreno, San Rafael 1570 Oeste, Barrio Residencial Capital. Ricardo Moreno, multiespacio. Y siguiendo este bloque de educación que nos lleva a entender la economía del día, la economía de hoy, la actual, siempre hay que, por una razón u otra, trasladarse al pasado, décadas, siglos y, por qué no, milenios, como lo hemos estado haciendo. El actor Alfredo Casero, ¿qué nos ha dicho siempre hasta el cansancio? ¡Quiero flan! Yo les digo, yo quiero plan. Pero no un plan
nada en el aire, nada en el aire. Es decir, habíamos dicho rápidamente la diferencia en lo que es planificación, la diferencia entre la obra de la Avenida Central entre Mendoza y España comparado con el zafarrancho de las cloacas en el sur de la ciudad. Es decir, la diferencia entre planificación e improvisación. Es decir, felicitaciones a la planificación que hubo por esa obra, porque realmente genial. No se paró, no molestó el tránsito, es más, y como consecuencia de la observación, alguien se dio cuenta que estacionar a 45 grados restaba espacio, y hoy el espacio es algo vital. Entonces volvió el estacionamiento a 90 grados. Planificar, dijimos, en primer lugar. Esencial en todo, en una familia, en una sociedad, en la comunidad y por sobre todo en la economía. Por supuesto. Planificar, en primer lugar. Hacer, en segundo lugar. Hacemos el plan y lo ponemos en marcha. Y hay contratiempos, ciclos económicos adversos. Idas y vueltas, devaluaciones, sequía, exceso de agua, pandemia, etcétera. Bueno, verificar, hacer, planificar, hacer, verificar y actuar. Ya vamos a entrar un poco más en detalle, pero esto fue lo que enseñó a los japoneses el inmortal William Edward Deming. Si nosotros aplicamos esta receta, yo les puedo asegurar que podemos cantar junto con el himno nacional, que se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Coronada su 100 de laureles, dice el himno nacional, y a sus plantas rendido un león. Ojo, que de estar rendido el león a sus plantas, hoy nos quieren acollar al dragón. Así que seamos lo suficientemente... Bueno, la suma de dos países pobres no es un país rico. Y por supuesto que siempre se puede estar mejor o peor, cada uno lo decide. Ha llegado la hora de exigir a nuestros administradores de turno como mínimo un plan, y hoy puedo asegurarles que aún hay esperanza. Seguro. Vamos a Argentina, carajo. Acá es bueno rescatar un pensamiento, uno de los tantos, de un genio sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento. Con una proyección mundial, no solo nacional, sí, sino mundial. Tiene más reconocimiento afuera que adentro, porque, bueno, estamos en todos lados hay frases, placas, estatuas, en Boston, en Europa, en Asia. Se necesita que la prensa tenga absoluta libertad de criticar con justicia o sin ella los actos de los que gobiernan. Mienta o no mienta la prensa, no importa, porque tarde o temprano se va a saber la verdad. Por supuesto, las fake news saltan, los corchos flotan en algún momento. Se ven todos los días en cada uno de los poderes públicos una tendencia a absorber más poder. Es solo la prensa la que desvirtúa ese trabajo. Y esto un siglo y medio atrás, y sigue siendo vigente. Plenamente vigente. Es decir, a propósito de Deming, yo quería destacar un detalle como para ponernos en tema. Deming es el único extranjero que ha sido condecorado por el emperador Hirohito en Japón, porque esta es la base del despegue japonés, el círculo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Yo pongo el ejemplo de la automotriz Toyota, que para el siglo pasado tenía como visión ser en el siglo XXI la primera automotriz del mundo, y lo logró 2 años antes como consecuencia de una crisis. Bueno, es decir, como para que nos pongamos un poquito más en tema, imaginémonos el Japón, que son 80 islotes absolutamente improductivos, donde absolutamente todo lo importa. ¿Quién no ha ido alguna vez a Chile, a la herradura, y ha visto los barcos japoneses cargados de mineral de hierro para llevarlo al otro extremo del mundo para hacer autos? Y con esos autos le hicieron cosquillas, por no decir otra palabra, al emporio automotriz de la General Motors en Estados Unidos. Sí. Es un ejemplo. Entonces hay que saber
Siendo que pasaron las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y sismos como en San Juan, y sin embargo se reponen y dan el ejemplo. Bueno, vamos con la propuesta, porque en definitiva no deja de ser más que eso, una propuesta. No es más que seguro, eso. Seguro. Planificar. Entonces, cuando hablamos de planificar, decimos que instalemos la boleta única papel. Boleta única papel. ¿Qué ventajas trae la boleta única papel? Evitamos el dispendio que significa imprimir millones de boletas, donde van a ir golpeando puerta por puerta, entregar boletas que a su vez están después en el cuarto oscuro. De esta forma terminamos con esto, con este desgaste que significa una campaña. Es decir, vamos a ir mucho más allá del golpeo de puertas y vamos a ir pensando en que a través de una cadena nacional todo esto tenga la difusión que necesita. Dijimos boleta única papel y decimos ficha limpia. Por supuesto, es decir, estamos pidiendo currículum, no prontuario. Obviamente, seguro. En San Juan ya lo tenemos. La ficha limpia ya en San Juan ya está. Entonces, a partir de esto, que sería la plataforma de lanzamiento de esto, ¿no es cierto?, convocaríamos a los economistas, los 10 mejores economistas del país, y determinemos cuáles son las necesidades del país. ¿Cómo armaríamos el plan? Yo acá, simplemente a modo de ejemplo, porque lo tenía a mano, lo traje, que es el plan de Roberto Kachanowski. Roberto Kachanowski, en el diario, en un periódico de papel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos habla de su plan. Su plan básicamente ¿en qué se basa? En primer lugar, la desregulación de la economía. Que no es fácil. Bien. Es lo ideal, lo deseado, lo clásico. Desregulación de la economía. En segundo lugar, una reforma laboral. Es decir, es necesario que sea apetecible que el empresariado demande mano de obra, porque muchas veces, ojo, no estamos en contra de los derechos del trabajador, estamos a favor del equilibrio. ¿Sí? Demande empleo y lo pueda pagar, lo cual es muy difícil, porque las cargas sociales, obra social, jubilación, ART, seguro de vida y demás, que son esenciales, llevan en promedio el 50% del sueldo. Bueno, hay que hacer un proceso de reforma del Estado, es fundamental, es fundamental. Hoy tenemos un Estado elefante, realmente, un elefante que no se llena con nada. Macrocefálico. Exactamente. Y todo eso... Si lo comparamos con la economía privada, enorme. ¿Cuánto es la relación hoy? Por cada trabajador estatal hay 8 y por cada privado. Entiendo que esa es la relación. Claro, es enorme. Una reforma impositiva. Hay una asfixia impositiva, cada vez más impuestos, y la nueva ministra de Economía se viene con varios impuestos bajo el brazo, varios impuestos nuevos. Estamos hablando de más o menos 170 impuestos en el país. Es decir, esto hay que replantearlo también. Argentina tiene que volver a ser la góndola del mundo. Tenemos que incorporar a Argentina al mundo. La Argentina tiene que estar en todos los supermercados del mundo, tan lejos. Porque estamos en lo que comúnmente se llama en una economía muy cerrada, muy poco nivel de exportaciones. Exactamente. Y por lo tanto de importaciones. Bien, es necesario transformar los planes sociales en trabajo genuino, ya lo sabemos eso, seguro, lo venimos diciendo. Y a estos efectos vamos con lo que sería en alguna medida una de las frutillitas del postre. A ver, doctor Machica. Se implementó en el Tribunal de Cuentas de San Juan, lo implementó el doctor Mario Guerri, le llamó programa de transición con cuentas claras. Un par de meses antes de que se produzca la transición, que normalmente es en los diciembre, cada 4 años, la administración que se retira, o que continúa, informa el estado total de las cuentas.
Entonces de esa forma nos encontramos en una forma de decir, valga la redundancia, pero, y acá es donde viene a colación la señora Merkel. Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Realmente para tener en cuenta. Para pensar y para tener en cuenta. Y fundamental, y finalmente, en este país que con la reforma constitucional del 94 aniquiló de un plumazo el Tribunal de Cuentas de la Nación y creó dos híbridos, la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN y la AGN, Auditoría General de la Nación, una que depende del Ejecutivo y otra que depende del Legislativo. Yo recuerdo, tuve la satisfacción de estar cuando presentó su libro Modernización del Control Público Roberto Dromi, que lo presentó en Brasil. Tuve la satisfacción de haber participado y dijo Dromi estas palabras. Dice, un árbitro que da consejo no es un árbitro. El árbitro necesita las dos tarjetas. La amarilla, que es el juicio de cuentas, y la roja, que es el juicio administrativo de responsabilidad. Eso, la reforma constitucional del 94 lo aniquiló y creó estos dos híbridos. Ojo, tienen unos dictámenes espectaculares. He tenido oportunidad de acceder al informe del ingeniero Baridó, que anticipó con buen tiempo de anticipación el desastre de 11. Es decir, maravilloso, pero lamentable. ¿Cuánto hay para hablar, no? Seguimos con el programa. Canon, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, me siento mejor. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Adquiéralo en Cacho Salmuni, el que más sabe de colchones. El teniente coronel se incorporó a la Sociedad Criolla y el 12 de septiembre de 1812 contrajo enlace con Remedios de Escalada. Alvear pertenece a una familia patricia porteña muy grande y tiene contactos locales muy fuertes. San Martín no los tiene, pero los va a obtener. Primero a partir de su amigo Alvear y casándose rápidamente con una integrante de una familia muy importante, que son los Escalada. Ella tenía casi 15 años y él tenía 34. Pero la diferencia de edad en esa época no era un obstáculo, porque en realidad las familias preferían que las jovencitas se casaran con hombres grandes, maduros y ya consolidados económicamente. Y San Martín ya venía a ocupar un espacio muy importante dentro de la Revolución y entonces fue muy bien recibido en los salones. El gobierno porteño supo que los realistas intentarían desembarcar en la ribera del río Paraná. Entonces le ordenan a San Martín que con un escuadrón marche siguiendo el recorrido que hacía remontando el Paraná la escuadrilla realista para que cuando estos desembarcaran los atacara. Y él carga a la cabeza de sus granaderos. En la mañana del 3 de febrero de 1813, las naves españolas se detuvieron frente al convento de San Carlos, al norte de Rosario. Oculto, con 140 hombres, San Martín los vigiló desde la noche anterior. Cuando desembarcaron, los tomó por sorpresa. El combate duró 15 minutos. Los granaderos superaron a los realistas, les provocaron numerosas bajas y los obligaron a huir. En el combate, San Martín cayó bajo el cuerpo de su caballo herido. El soldado Juan Bautista Cabral, que lo ayudó a salir de ese trance, fue muerto. La importancia que tuvo el combate de San Lorenzo fue que le permitió a San Martín ganar la confianza de la población de Buenos Aires, que antes tenía desconfianza de este oficial que había servido en España, y foguear a sus granaderos. San Martín estaba ahora listo para iniciar su plan de liberación continental. San Martín nació en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Los restos de su casa natal se conservan dentro del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, de esa localidad. Existen otros museos sanmartinianos en Buenos Aires, Mendoza y Tucumán.
El ejército del Perú, al mando del general Manuel Belgrano, había triunfado en Salta y Tucumán. Pero más tarde fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. A fines de 1813, el gobierno decidió que San Martín reemplazase a Belgrano y para ello lo nombró mayor general. Con la declaración de la independencia, la campaña a Chile se convirtió en una prioridad para las Provincias Unidas. Juan Martín de Pueyrredón es nombrado director supremo y a partir de ese momento el eje de la política de los gobiernos revolucionarios va a ser la campaña de los Andes. Para ese momento, Remedios ya se había trasladado a Mendoza y el 24 de agosto de 1816 nació la única hija de ambos, Mercedes, que pronto fue conocida como la Infanta Mendocina. San Martín está muy contento porque tiene su hija, por supuesto que le estaban esperando un hijo, y después porque hacía un mes que se había declarado la independencia. Y entonces él iba a cruzar con un ejército de un país independiente y soberano, y no de un ejército revolucionario. Su acción al frente de la gobernación le dio popularidad e hizo que toda la sociedad cuyana lo apoyara en la organización del Ejército de los Andes. La actividad de San Martín político en el ejército estuvo en la habilidad de hacer que el pueblo cuyano, que en su momento podía parecer reticente a dar todo su apoyo, a entregar todo lo que tenían para la formación del ejército, termine haciéndolo. La mayoría de los esclavos de Mendoza son liberados y se incorporan al ejército de los Andes en los 2 batallones de infantería. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás no importa. Vamos a un cierre también un tanto alegre con este grande como fue Cantinflas. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quien les cae de todo, esos nunca caen. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen 2 fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. ¿Usted cree que con cumplir esos caprichos, con darle dinero, con apapacharlo, usted ya cumplió? No, señor, qué equivocado está. Con los hijos hay que convivir, compartir sus problemas, orientarlos, aconsejarlos, que ellos vean, que ellos sepan, pero tampoco trate usted de imponerles su voluntad por la fuerza. Ahora si hay que reprimirlos, si hay que regañarlos, hágalo, que no les dé miedo, que sientan que hay principio de autoridad. Pero que también sepan que hay cariño, que hay afecto, que tienen un padre y un amigo en quien confiar.
que no se sientan solos, desamparados. Hay que ayudarlos a encontrarse a sí mismos, porque andan muy destanteados. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Qué grande Cantinflas. ¿Y cuál era el métier de él? Ser feliz y hacer felices a los demás. Qué bien. Un grande. Qué grande. Mientras escuchamos de fondo el himno a San Martín, interpretado genialmente por Pedro Aznar, por supuesto en su homenaje. ¿Qué tenemos para nuestro próximo programa? En el bloque de actualidad, todo lo concerniente a la crisis económica que estamos sufriendo. Una perlita en el bloque de turismo. ¿Qué será? ¿A dónde nos vamos? Al canal de Panamá, justamente este bello canal que tanto hemos mencionado en las fechas importantes, no podía estar ajeno en nuestro programa. Por supuesto, vamos a continuar en el bloque sanmartiniano refiriéndonos a través de grandes historiadores a la vida y obra de San Martín. En el bloque de educación, en homenaje a San Martín y al licenciado Mendoza, la marcha silenciosa, imperdible. Viene el día de la exportación, entre las fechas importantes, el día del folclore, nacen varios premios Nobel de Economía y fallece el licenciado Mendoza precisamente un 24 de agosto del 19, ya 3 años sin este grande. Y de cierre, muy emotivo, en inglés, lo hemos titulado Good Man, es decir, hombre bueno. Para pensar, para reflexionar, para imitar. Muy feliz día, doctora Molina, para los despachantes de aduana. Saludo a mis colegas también. Y muy feliz día para todos los colegas de la televisión, este gran grupo de la televisión. Muy feliz fin de semana largo, porque se traslada el día de San Martín. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves 18 de agosto acá en Economía en Vivo. Muy buenas noches. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los